y pasamos con la sección de Restaurando su Dignidad de Luda Merino. Luda, ¿qué tal? Cansada, muy cansada. ¿Cansada? Pues venga, Oye, ponte las pilas que es tu momento. A ver, Una cosa, Luda, una cosa. ¿Puede que seas la primera persona en el mundo que te sientas de frente a una cámara y las piernas salen de un costado? eh, Es un truco de magia. ¿quieres saludar? ¿Quieres saludar? Puedes saludar así Saludar, con el no pie. pasa nada. Os presento, siempre a veces cuento que a mi lado Hombre, hay una persona que está conmigo constantemente en el proyecto, a veces viéndome restaurar fotos y tal. Es uno de mis mejores amigos, se llama Javi. Hola Javi, ¿qué tal? He hablado Muy alguna buenas, vez de Javi. él, pero como que tampoco es una persona pública, por así decirlo, pues no suelo sacarlo mucho por ahí, pues, tema de tal. Pero A bueno, Javi, sí. a Javi hasta ahora le pasaba lo contrario que a los presentadores de telediario, que sabemos que tienen torso, pero no sabemos si tienen piernas. Hasta ahora de Sí, o Javi sea, de sabemos vez que en tenía cuando piernas, pero probablemente por hayáis primera vez visto sus piernas, porque es confirmamos bastante que tiene común. el resto del cuerpo. Sí, y ¿Qué tal? además unas piernas bien peludas, no como las mías. Ah, bien, bien fuertes. Eres jugador de fútbol, seguro. Bueno, Luda, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? La semana pasada, como todas Em, las anteriores, interesantísima. Además, vimos que tu sección había tenido repercusión en YouTube, en redes, o sea que tiene mucho seguimiento y nos estás dando a conocer cosas que para ti son de sentido común casi o son del día a día, pero para nosotros son toda una aventura del conocimiento porque algo como que, por ejemplo, ahora se me ha olvidado el nombre, es que me salen campos de exterminio, pero no son los campos de concentración, perdona. Por primera vez fueron los españoles en Cuba los que los pusieron en marcha, pues seguramente es algo que muy poquitas personas lo conocían y la semana pasada lo aprendimos. O sea que hoy seguro que aprenderemos algo nuevo también. Cuéntanos. a ver, como tengo poquito tiempo, solo tengo 10 minutos para mi sección y estoy muy cansada, voy a hacer como un planteamiento y no mucho más, ¿vale? ¿Vale? Voy a abrir Luda, un poco un melón una cosa, si necesitas mucho tiempo, yo te recomiendo una cosa que suelo hacer a los que, en vez de reducirlo, que hagas parte hoy y lo dejes para la siguiente no, semana, la si eso segunda lo parte. tengo claro, o sea, no te preocupes que donde lo deje hoy, el próximo día continúo, no tengo ningún Venga, problema con eso. eso es. Voy a abrir un poco un melón porque voy a hablaros de una cosa que normalmente a la gente como más de izquierdas, como yo, ¿no? Y a la gente que hablamos de memoria histórica y tal, parece que a algunos les cuesta un poco abrirlo. Os lo he comentado antes por el grupo que tenemos entre nosotros. Voy a hablaros un poco del tema de la Segunda República y de qué pasó con el tema de campos de concentración en la Segunda República, porque la gente no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe, pero la Segunda República tuvo, estrictamente se puede decir así, tuvo campos de concentración. Es una cosa que a la gente pues no le gusta saber muchas veces, pero que es así. Ya os conté en la primera sección, cuando hice en aquel programa final, que un campo de concentración es un sitio donde tú encierras a gente por un determinado motivo más bien subjetivo, ¿no? Que no tiene que ver ni con cómo es el sitio ni con tal, sino que es el uso que se le da. Y hablando estrictamente, pues bajo esa definición se puede decir que efectivamente la Segunda República tuvo campos de concentración. La Segunda República y muchos países de Europa, por otra parte. Bueno, perdona, has visto que yo cuando he hecho la presentación he tenido que matizar porque no es Sí, campos de exterminio, sino de claro. concentración, que son dos cosas diferentes, que es algo que también la gente mezcla. O sea, si tú dices, ha habido campos de concentración en la Segunda República, no significa que hayan sido campos de Ha sido en campo exterminio, de exterminio. A aunque a lo ver, mejor haya podido morir gente ahí también, pero no es el mismo fin. de hecho, a ver, la Segunda República tuvo como dos pequeñas fases de tener campos. Uno fue durante la Guerra Civil, que es lo más obvio, pero antes de la Guerra Civil ya tenía campos de concentración, ¿vale? En Europa, para entender un poco este meollo y pensar, porque es como que nos choca un poco. Porque por un lado tenemos la idea de que la Segunda República, creo que fue Victoria Kent, quería hacer las prisiones más humanas, llevar el tema de los prisioneros a que se reformasen, no a simplemente un castigo, un poco hacia un sistema penitenciario más moderno. Y por otro lado te cuentan que en España hubo campos de concentración. Entonces, ¿cómo casan estas dos cosas, ¿no? Durante la misma época? Bueno, pues casan porque en aquella época en Europa existía una especie de pensamiento colectivo bastante ridículo, porque es bastante ridículo, sobre el tema de qué pasaba, qué hacer con los vagabundos, los alcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿conocéis la ley de vagos y maleantes? ¿Os suena? Sí, pero es de la Sí. República, no es del franquismo esa ley.
Vale, esto es otro meollo, esto es otro melón. La ley de vagos y maleantes la inventó la Segunda República, pero con un gran cambio con respecto a la que luego hizo Franco, que es que la República no incluía a los homosexuales, que es por lo que se hizo luego famosa. Me imagino que lo que sabréis es vale. que durante el franquismo tenían la ley de vagos y maleantes y entonces lo que hizo Franco fue retomar la ley de la República y añadir a los homosexuales. Pero esa ley ya existía, ¿vale? Entonces, en Europa, durante los años 20, 30, pues existía una especie de pensamiento un poco generalizado de que a los vagabundos, alcohólicos, etcétera, etcétera, había que encerrarlos y ponerlos a trabajar. Porque no se concebía que el alcoholismo fuera más bien casi como una enfermedad, ¿no? Que es como lo vemos Sí. ahora, ni que una persona no es vagabunda porque quiera, ¿no? Que normalmente hay una serie de circunstancias detrás. Pues bueno, se creían que poniendo a la gente a trabajar, trabajos forzados, iban a conseguir que eso se eliminara. Una tontería como un templo, pero bueno, estaba bastante extendido. Y entonces, en ese contexto, la Segunda República, izquierda y derecha, se pusieron de acuerdo. Esto es otra cosa como que nos choca. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en una época así? Bueno, pues se pusieron de acuerdo las izquierdas y las derechas. Sí, eso se decía mucho en Europa, esa mentalidad se tenía mucho, pero bueno, durante los años 20-30 se puso mucho en marcha con este tipo de medidas en diferentes partes de Europa. Bueno, pues la Segunda República, lo que ocurre es que se pusieron de acuerdo, izquierdas y derechas, para aprobar la ley de vagos y maleantes. Entonces, esta ley no solo tenía los campos, ¿vale? Oficialmente se llamaban colonias agrícolas penitenciarias, que de agrícola muchas veces no tenían nada, pero eran oficialmente, pues bueno, no los llamaban campos de concentración, pero ojo, la palabra campos de concentración entonces no estaba mal vista. O sea, no era como ahora. Ahora os cuento una cosa que ocurre con un recorte de periódico que siempre sale mucho, que sacan mucho los filofascistas para decir que en la Segunda República era el demonio y estas cosas, ¿no? Bueno, se pusieron de acuerdo para hacer la ley y en esa ley, pues una de las medidas era la creación de este tipo de sitios. También había otras medidas, que sin multas, que sí, o sea, una ley muy amplia, ¿vale? Pero una de las medidas era la creación de una serie de sitios donde enterrar este tipo de gente y que, pues obviamente son campos de concentración, ¿no? Por el uso que se les da. La ley se aprobó en el 33 cuando todavía gobernaba la izquierda, pero los primeros campos se abrieron un año después, porque las leyes tardan en ponerse en vigor y tal. Ya gobernaba la derecha, gobernaba la CEDA. Entonces, para que veáis que aquí estaban de acuerdo todos. Luego, eso me imagino que se paralizó durante la Guerra Civil, no sé muy bien qué pasó en ese periodo. Y la ley y esa idea de las colonias agrícolas penitenciarias se quedó ahí como un lado. Yo, a lo mejor otro día os cuento un poco cómo lo retomó Franco y un poco por qué. Pero hoy os voy a dar un poco el inicio de eso. En la época de... Antes, en general, de los nazis, decir que un país tenía campos de concentración no es que fuera solo normal, es que la gente lo veía bien. Esto parece que nos decimos ¿qué? O sea, sería como decir ahora que hay cárceles en un país. Sí. Que... O sea, de hecho, es era como visto como más humano que ir a la cárcel. Ir a la cárcel era para delincuentes y esto era pues para hacerte un ciudadano productivo. Es como los gulags para los soviéticos. Sí, bueno, los gulags tiene otro punto porque fueron evolucionando mucho. Ganó lo mismo los gulags en el... Sí, no, me quiero decir en teoría. Quiero decir en teoría, no en la práctica. O sea, era lo que se vendía. Bueno, ya, hombre, si nos ponemos así en la práctica, los gulags eran... Había algunos que eran como Mauthausen, pero bueno. A lo que voy es que entonces el concepto que tenemos ahora de lo que es un campo de concentración no casaba con lo que es ahora. Y cuando se aprobó la ley de vagos y maleantes, salió una estampa en un periódico, que además la estampa se llama así, Estampa, el periódico se llama Estampa, donde pone, se abre el primer campo de concentración. No era el primero de España, porque ya vimos que los habían abierto antes, pero era el primero de la península, técnicamente es así. Creo que estaba en Alcalá de Henares, si mal no recuerdo, y ese artículo la gente lo saca como, mira qué mala la República, qué tal. Que ojo, esa medida a mí me parece una mierda, creo que es una de las peores leyes que sacó la República, hablando mal y claro. Pero bueno, te lo sacan siempre como diciendo, mira qué mal, que ya entonces se llamaba campo de concentración. Y si te lees el artículo, en el artículo se dice, mirad qué bien que han creado esto. O sea, en ese artículo decían que eso era una buena idea, porque es que es lo que os digo, es la mentalidad que se tenía entonces. Claro, ¿Cuándo cambia esa mentalidad? Cuando llegaban
campaña electoral lo mismo te inauguraban una rotonda que te inauguraban un campo de concentración. En aquella, hombre, no era tan así, pero se veía bien en general. O sea, cuando si busquáis el periódico, ponen cosas como la gente va a salir reformada y no sé qué, o sea, una sarta de tonterías que, pues bueno, pues era lo que se pensaba entonces, ¿no? Es una tontería, para mí es de las peores leyes que sacó la Segunda República, pero bueno, ahí está. Por si tenéis curiosidad, la ley de vagos y maleantes la inventaron ellos. Y se empezó a tener otra idea de lo que era un campo de concentración cuando llegaron los nazis, porque hasta entonces nadie. Es más, os digo una cosa, los rusos, esto pasó también en Rusia, en 1917 se abre lo que se llama el Slon, que es como la semilla del Gulag, ¿vale? Luego pasa a llamarse Ulag y luego Gulag, con la G delante, que viene de Glavonio, Prisión Agri, que es como colonia, dirección de colonias de trabajo correctivo y tal. Y dentro del Gulag es del sistema, ¿vale? Y dentro del sistema había un montón de tipos de campos, que si campos especiales, que si campos de trabajo, que si no sé qué. Y había un tipo de campos que se les llamaban los Konzlager, que viene de la palabra Konzentrationslager, que es campo de concentración, que se dice igual que en alemán además. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esos campos desaparecen. Ya, los rusos ya no quieren decir que tienen campos de concentración, de repente les cambian el nombre. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo por lo que aquí pasó en España. Ya otro día os hablaré de la ley de vagos y maleantes después de la Segunda República, que es la parte que más sonada siempre y, bueno, con razón porque añadieron a los gays y fue una represión bastante más bestia, tanto en brutalidad como en todo, ¿no? Pero bueno, para que veáis que esto se ocurrió también fuera de España. Cuando caen los nazis, la gente ya no quiere decir que mi país tiene campos de concentración porque queda mal. Y Rusia de repente borra los Konzlager, desaparecen. Bueno, no desaparecen, el campo sigue ahí, pero cambian el nombre. Y de repente pasan a llamarse, pues, ITL, que era Lager, o no me acuerdo cómo se decía exactamente, que era como campo de labor correctiva, que era lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Y aquí en España pasa lo mismo. Algunos pasaron a llamarse batallones de trabajadores, o penal de no sé qué, de trabajadores de Nuestra María. Había una institución que Señora de era la Misericordia. Cosa rara. Entonces, ese cambio viene a raíz de los nazis. El próximo día os hablaré probablemente de esto, del cambio que supuso el tema de los nazis y por qué Franco luego le cambió los nombres a los suyos, porque ya sabréis que Franco en la República tuvo campos de concentración y luego Franco ya tuvo los más famosos, que son todos estos que sacó Carlos Hernández de Miguel, que se asemejaban además más a la idea que tenemos de campo de concentración, ¿vale? Porque estos que os he dicho, una clave que hay que tener en cuenta es que eran campos en el sentido de que algunos sí que había trabajos forzados, pero no era la misma idea que, o sea, no era Siberia, ¿vale? En trabajos forzados en el sentido de que tenían que trabajar, pero no era un gulag, ¿vale? Pero eran campos de concentración por la utilidad que se les daba, porque estaba encerrando a gente que simplemente estaba ahí por ser vagabundo o ser alcohólico, que a esa gente hay que ayudarla, no hay que encerrarla, bueno. Y de ahí viene un poco el tema. Y eso es un poco lo que quería comentaros hoy, porque es un melón que suele cortar abrir, porque parece que si eres de izquierdas no puedes hablar de esto. Y yo siempre digo, no. Es que a mí me gusta porque entiendes la evolución del término, entiendes cómo ha sido en España y entiendes cómo ha sido en otros países. Y te das cuenta de que la evolución en España se adaptó de nuestra manera, pero en otros países que pasó lo mismo. No, y que quizás pues la mentalidad progresista ha progresado y lo que era una buena idea hace 100 años no es una buena idea hoy y para la mentalidad conservadora puede seguir siendo una buena idea. Lo que es caballo hace tiempo en un hilo. O sea, yo siempre que digo, la Segunda República no añadió a los gays en la ley de vagos y maleantes, pero eso no significa que los gays le vieran bien. O sea, había una mentalidad colectiva que te decía que ser homosexual era malo, cada uno por su motivo de mierda, porque unos eran, en España sobre todo era la moral católica y tal, pero es verdad que en la izquierda también había un lado, había lo veía como un vicio burgués, literalmente decían que era un vicio burgués y decían que pues ser homosexual estaba mal, entonces era otra época, y sí que a la gente se intenta explicar que eso no lo justifica, ojo, yo siempre voy a decir que esta ley es de lo peor que sacó la Segunda República, porque me parece una castaña como un templo y que además choca mucho con lo que querían hacer. O sea, ¿cómo que quieres hacer los centros penitenciarios más humanos y a la vez me abres esto? Me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, es una cosa que me gusta de vez en cuando porque... Es una mentalidad que efectivamente ha progresado y me alegra que vayas a seguir con el ciclo porque quedan muchas preguntas abiertas, pero las dejamos para la siguiente semana. Porque a las 9:15 tenemos a Javier Durán, que entre otras cosas tiene un podcast que se llama Vagos y Maleantes. Muchas gracias, Luda Merino. Y nos vemos la semana que viene. Pasamos a Tándem Perfecto. Bueno, yo me voy a... Permitidme ya que me despida. Me voy a ir ya porque hoy he estado de partida de Airsoft. No sé si sabéis lo que es. Sí, Alo lo sabe muy bien.
Cansa. Sí, sí. ¿Eres el softer? Sí, ¿Eres el mucho. softer? Vale, pues vengo de partida. Lo he, Que lo me he sido, caigo. estoy un poco viejo. Estoy que me caigo. Así que. Muchas pues gracias, me Luda. retiro, ¿vale? Hasta Muy la bien, semana muy que bien. viene.